Las plantas, en un sentido restringido, son un grupo de organismos eucariotas pluricelulares que es monofilético, es decir, que comparten un ancestro común. La mayoría de las especies se encuentra modelando los ecosistemas terrestres y algunos acuáticos. Al igual que en las algas verdes, las células de las plantas presentan, además de cloroplastos, una pared celular, compuesta principalmente por celulosa. Igualmente, las plantas, como las algas, son productores primarios en sus respectivos ecosistemas y son las principales productoras de oxígeno y captadoras de CO2, razones suficientes para considerar su importancia en los diferentes ecosistemas. Para referirnos un poco a la biología de las plantas, debemos considerar una división artificial del reino en dos grupos. Las plantas no vasculares, que comprenden principalmente a los musgos y las hepáticas, y las plantas vasculares, que comprenden el resto de los grupos vegetales que conocemos en los ecosistemas terrestres y algunos acuáticos. Respecto de las plantas no vasculares, estas se diferencian en varios aspectos de las otras plantas. Primero, las plantas no vasculares, como musgos y hepáticas, no poseen un sistema vascular que transporte las sustancias hacia y desde la planta, por lo que la absorción de agua y minerales ocurre a través de las membranas de las células que están en contacto con el medio. Segundo, la reproducción sexual involucra la formación de gametangios masculinos, anteridios, y femeninos, arquegonios, que producen respectivamente los anterozoides y las zoosferas, que al fusionarse dan lugar a un esporofito. La mayoría de las plantas no vasculares y las algas verdes son dependientes del agua para su supervivencia y reproducción, por lo que son muy abundantes en ambientes con alto porcentaje de humedad. Algunas especies pueden encontrarse en ambientes secos, rocas y suelo, además de sitios completamente antrópicos, tales como edificaciones. Ya que el conjunto de plantas no vasculares no constituye un rango taxonómico formal, lo utilizamos aquí para delimitar varias clases de plantas, cuya poca especialización tisular y su falta de un sistema vascular de transporte de sustancias las hace similares. En un sentido amplio, las plantas no vasculares comprenden tres grandes grupos, de los cuales los musgos son el más abundante y diverso, con cerca de 13.000 especies, seguido por las hepáticas con 9.000 y finalmente los anthocerotes con 250 especies. Como el resto de las plantas, los musgos, las hepáticas y los anthocerotes son organismos fotosintéticos, por lo cual contribuyen sustancialmente en la producción de oxígeno y la captación de dióxido de carbono. Además, por su alta dependencia del agua, colaboran con la regulación y el mantenimiento de los niveles hídricos de diferentes ecosistemas. Aquí empezamos con el gran grupo de las denominadas plantas vasculares, que abarca tres grandes grupos del reino vegetal: pteridofitas y afines, angiospermas y gimnospermas. Estos grupos de plantas tienen características en común, como la presencia de un sistema vascular para el transporte de sustancias y el desarrollo de un sistema radicular que permite la extracción de agua y minerales del suelo. Las pteridofitas y afines, comúnmente conocidas como helechos, comparten con el resto de las plantas vasculares la presencia de xilema y floema, además de un sistema radicular que les permite anclarse al suelo y extraer sustancias de este. Sin embargo, a diferencia del resto de las plantas vasculares, las pteridofitas no producen flores, ni se reproducen por semillas. En su lugar, producen esporas en estructuras llamadas soros. Las pteridofitas son el grupo de plantas terrestres más antiguo e incluye grupos como las elaginelas, con cerca de 750 especies, equisetos con 15 especies, licopodios con más de 500 especies y helechos cerca de 10.000 especies. Como mencionamos anteriormente, las pteridofitas, a diferencia de las gimnospermas y las angiospermas, que producen semillas, se reproducen por esporas, que generalmente se forman durante la fase diploide de su ciclo de vida. Las gimnospermas son otro grupo muy antiguo de plantas, en el cual aparece la formación de semillas. Sin embargo, como lo indica la etimología de la palabra, las semillas en estas plantas son desnudas,
sin formación de frutos, como es el caso de las angiospermas. Las gimnospermas se reproducen por medio de gametofitos masculinos, conocidos como polen, que se encuentran en conos o estróbilos, y gametofitos femeninos llamados óvulos, que se encuentran también en conos o estróbilos de tamaño mayor. El polen es transportado por el viento o por animales y llega al óvulo desnudo. El proceso de fecundación puede tardar muchos meses, y luego de formarse las semillas, estas son dispersadas por el viento y los animales. Considerando ahora su diversidad, las gimnospermas son un conjunto de plantas vasculares, leñosas, que abarca las cícadas, los ginkgos, los netales y las coníferas, con un aproximado de 800 especies en total. Además de embellecer los paisajes y diversificar los hábitats, las gimnospermas cumplen, como el resto de las plantas y las algas verdes, con la importante función de producir oxígeno y captar CO2. También sirven de refugio y hábitat para otros organismos y son materia prima en actividades antrópicas. Finalmente, mencionamos aquí el grupo más diverso de plantas en la actualidad, las angiospermas o plantas con flores, cuya etimología hace referencia a la producción de una estructura que contiene la semilla, a diferencia de las gimnospermas, donde la semilla es desnuda. Así como las gimnospermas, las angiospermas se reproducen sexualmente por medio de polen, producido por los estambres de flores, que fecunda al óvulo, localizado en la base de una estructura denominada pistilo en la flor. En las angiospermas se presenta el fenómeno de una doble fecundación, produciendo una estructura triploide llamada endospermo que nutre al embrión. Es de resaltar que algunas angiospermas producen flores hermafroditas, es decir, tanto el polen como el óvulo se producen en la misma flor. Muchas especies pueden producir el polen y los óvulos en diferentes flores del mismo individuo, y se denominan plantas monoicas. Otras especies producen flores unisexuadas en cada individuo, por lo cual se habla de plantas macho y plantas hembra, y se denominan plantas dioicas. Las angiospermas tienen gran diversidad actualmente, con aproximadamente 250.000 especies, agrupadas en más de 400 familias. Dentro de las angiospermas podemos considerar varios grupos, como por ejemplo las monocotiledóneas, que comprenden plantas en las que el embrión está protegido por una hoja embrionaria o cotiledón y que no tienen crecimiento secundario, es decir, no producen madera. Además de varios grupos de angiospermas basales, está el grupo de las eudicotiledóneas, cuyo embrión es protegido generalmente por dos cotiledones y con mucha variedad en sus características morfológicas, fisiológicas y ecológicas. Al igual que las gimnospermas y las pteridofitas, las angiospermas contribuyen en la modificación del paisaje y la diversidad de ecosistemas y hábitats. Aunque las angiospermas están distribuidas virtualmente por todo el planeta, su mayor diversidad se encuentra en los trópicos y decrece al acercarse a los polos, como en la tundra, dominada principalmente por coníferas. Otro aspecto muy importante de las angiospermas es que la gran parte de la dieta humana y de muchos animales se basa en algunas especies de este grupo de plantas y en general prestan muchos servicios a las sociedades humanas.